y que el bautismo es una experiencia para toda la vida. Hoy en el programa de radio me preguntaron que por qué razón algunas iglesias permiten un solo bautismo y en otras comunidades de fe permiten más de un bautismo, que la persona se bautice más de una vez. Esto es sencillo y es simple. Es como consecuencia de la interpretación que algunas comunidades de fe dan al bautismo. Para Lutero hay un solo bautismo, el bautismo que el cristiano hace y realiza, y quien por fe lo cree y lo acepta y lo entiende así, santo y bueno. Ahora, hay otros creyentes, como es el caso muchas veces de los que bautizan jovencitos o niños, que resulta que ese niño, cuando se hace joven, abandona la fe. Cuando se bautizó no había dado ni una pedra, ¿verdad? Pero después que se bautizó y abandonó la fe, óigame, vació un trozo de tumba de piedra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vuelve de nuevo reconciliado al Señor, dice, yo puedo decir, si yo di más pedra que un trozo de tumba de jamao en un preterreno, yo necesito el bautismo. Entonces, quien lo interpreta de esa manera, y eso sirve para su paz, y sirve para su edificación, pues no hay razón para negarle el bautismo. Todo va a depender en gran medida de cuánto, dentro del marco de su experiencia, de la conciencia, a nivel de conciencia, significa su bautismo. Mire, yo me he topado con creyentes que me han dicho, mire, pastor, yo me bauticé cuando yo era niño, me bauticé en la iglesia luterana, o me bauticé en la iglesia metodista, o me bauticé en la iglesia católica, y ya yo me bauticé, ese es mi bautismo. Pues si es su bautismo, y usted tiene convicción y su conciencia está clara de que es su bautismo, fantástico. Pero yo me he topado con otros creyentes que dicen, no, pastor, fíjese, yo me bauticé, pero resulta que cuando yo me bauticé yo no había tirado ni una pedra. Ahora es que yo he tirado pedra como usted no tiene idea. Y yo entiendo que yo necesito bautizar. Fantástico. Pues vamos a bautizarte. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Entendí, Ah. no sé si estoy bien, que Lutero decía que era bueno bautizar al niño. Sí. Es el bautismo donde ya el niño tiene conciencia No. y es Cristo. No, Lutero bautizaba al infante, Bebé. al bebé. Luego entendí que usted dijo que Lutero creía en un solo bautismo. Sí, y para Lutero ese bautismo del infante era el bautismo, punto. A la larga, él era salvo no porque se había bautizado, sino porque Dios lo había elegido para la salvación, por la gracia. ¿Eh? Ajá. Bueno, si te dieron unos argumentos que tú entendiste apropiados y necesarios, pues santo y bueno te bautizaste. Ah, bueno, pues de luego. Ahora, de manera graciosa, elige cuál de los dos. Pero no tienes problemas con Dios. ¿Eh? Sí. Imagínense, yo estoy en el río Jordán. Miren, yo les voy a decir con toda honestidad, meterse al río Jordán es un dolor de cabeza. Ay, pero el día de hoy estaba clarito, gracias. ¿Verdad? Ah, bueno. Gracias a Dios. Pero a veces que yo he ido no ha estado clarito. Oiga, y después que uno está allí, empieza la gente, ay pastor, aquí fue donde se bautizó Jesús. Sí, aquí se bautizó Jesús, pero esa no es el agua donde Esa no es el agua. ay Dios mío, pues yo quisiera, ay pastor, ¿por qué no nos bautiza aquí? Ay pastor, pues mira, ve allí, claro, pues, allí hay unos individuos gritándole, bautízase, bautízase. Son judíos que quieren ellos que usted se bautice como cristiano. Pasa que le cuesta 10 pesos la cuota que le van a quitar, porque sin ella no te mete, no te creas. La cuota y la botellita. ¿Verdad? Entonces te lleva después, bueno pues, Te trae una botella. no hay ningún problema. Pero realmente cuando uno entiende de manera literal, ahí, se ve a chispotear decir algo de los abogados que están aquí. De los otros, ¿verdad? Pero déjame hablar de los otros. No olvidemos que los abogados
se sostienen a base de lo que la ley dice. Punto. Lutero es un abogado. Y como abogado, un solo bautismo, dice la Escritura. Una sola fe, un solo amor, un solo bautismo. Un solo bautismo, un solo bautismo. Fundamentalista. En ese sentido, Lutero no tiene ningún Legal. problema. Legal. ¿Verdad? Ok. Ahora, Está bien. con respecto a la comunión, déjame ver si yo en 20 minutos puedo resumir. Con respecto a la comunión, mira lo que dice Lutero. Lutero dice, la comunión es centro del culto cristiano junto con la predicación. O sea, la base fundamental de la iglesia es la comunión. Acuérdense que Lutero no quiso dividir la iglesia. La iglesia católica celebra la comunión todos los días. La iglesia luterana celebra la comunión todos los días. Para ellos eso es parte del culto. Claro, hay otras comunidades de fe que celebran la comunión cada vez que tienen culto. Y hay otras que la celebran todos los domingos. Y hay otras, como nosotros, que la celebramos un domingo al mes. Y hay otros que la pueden celebrar un domingo al año. Eso es a elección, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, bajo los argumentos en los que ellos se fundamentan. Ahora, en la comunión, decía Lutero, los fieles participan verdaderamente y literalmente del cuerpo de Cristo. El pan y el vino, el pan es pan y el vino es vino, pero en él están el cuerpo y la sangre de Cristo. A esto después se le llamó la teología de la consubstanciación. Es decir, para Lutero, en el pan y en el vino hay presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Y mira qué gracioso lo decía, como todo un retórico de su tiempo. En, con, bajo, alrededor, de y tras el pan y el vino. Las preposiciones. En todo lugar está allí el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, otra de las doctrinas de Lutero, yo estoy resumiendo, otra de la doctrina de Lutero era la doctrina de los dos reinos. Lutero decía que sobre la tierra existían dos reinos provistos por Dios. Uno era la iglesia y el otro era el Estado. Ambos son provistos por Dios. Y él decía que Dios estableció esos dos reinos, el Estado bajo la ley y la iglesia bajo el Evangelio. Dice, el Estado está para poner los límites al pecado humano. La velocidad, el pare, la luz, la señal de tránsito. las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Para eso está el Estado. Ahora, los cristianos, decía él, los cristianos pertenecemos al segundo reino, al reino del Evangelio. Por lo tanto, no hay por qué esperar que el Estado apoye la fe o persiga a los herejes, que era precisamente en su tiempo lo que el Estado hacía. El Papa llamaba al emperador, le decía, óyeme, tengo una gente aquí que me están cambiando la doctrina, desaparécemelo. Y venía el Estado, pues, y lo desaparecía. Oye, tú quieres ser emperador, si tú públicamente dices que yo soy oficialmente el Papa y que tú te vas a sujetar a mí, yo le ordeno a los cardenales y a los obispos y a los curas que digan eso desde el púlpito y tú vas a ser el emperador. Lutero dice, la iglesia no necesita esperar que el Estado apoye su fe o persiga a los herejes. No hay que esperar que los gobernantes sean cristianos, decía Lutero. Ellos deben obedecer la ley y no al Evangelio. Claro, hay que verlo dentro de su contexto. Lo que Lutero está queriendo decir aquí es, ellos no tienen por qué sujetarse a los papas, sino tiene que haber separación de qué, de la iglesia y el Estado. En el reino del Evangelio las autoridades no tienen poder alguno.